pasada, bueno, fue virtual, recuerden. Tuvimos que hacer todo el cardiovascular que se acabó. Por favor, repasen el ciclo cardíaco, esos detalles que hemos visto. Hubiera preferido que sea presencial, pero lamentablemente. Las ondas. ¿De qué? ¿Cuál es tu pregunta? Ah, claro, que tiene sentido. Claro. Claro que tiene sentido. No me quedó claro cómo era, profe. ¿Qué no te quedó claro? Cuéntame qué sabes del electrocardiograma. Yo ayudo siempre y cuando me expliques algo que es lo que has entendido. Si me dices que no has entendido nada, no puedo repetir todo. Pero si me dices que has entendido cierta parte. Del ruido, profe. ¿De qué? Del ruido. Pero una cosa es el electrocardiograma y otra cosa son ruidos cardíacos. Son dos cosas diferentes. Uno es un evento eléctrico y otro es un evento mecánico. En sí, ¿cuál sería tu pregunta entonces? Cuando hay la contracción de despolarización. ¿Cómo? Cuando se despolariza. ¿Quién se puede despolarizar? El atrio, el ventrículo. ventrículo. Ya, cuando se despolariza el ventrículo, ¿cuál es la duda que tiene cuando se despolariza el ventrículo? ¿Cuál sería en el electrocardiograma? ¿Cómo se llamaría? La despolarización de los ventrículos, correcto. Recuerden que primero todo el corazón está negativo. Porque el potencial de membrana como es siempre, no, siempre es negativo, nunca es cero, es cero solamente cuando se mueve. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo normalmente? Negativo. Menos 70 milivoltios. Entonces, normalmente está en menos 70 milivoltios. Luego de eso, las células del nodo sinusal se despolarizan espontáneamente porque son células marcapasos. ¿Cuál es la característica de una célula marcapaso? Un estímulo, ¿sí o no? ¿Para qué? ¿Para despolarizarse o para hiperpolarizarse? ¿Y qué significa despolarizar? ¿Y por qué se vuelve positivo? ¿Pero por qué se vuelve positivo y no se vuelve negativo? No hay un ingreso mayor de sodio. Correcto, hay un ingreso masivo de sodio y el sodio, como tiene carga positivo, se vuelve positivo. ¿Quién? El interior. El interior del atrio, onda P. Luego llega al nodo sinusal, nodo atrioventricular, donde enlentece un poco el potencial y luego pasa por A de His y entonces está por acá. Y luego que empieza la despolarización de los ventrículos, también por ingreso de sodio. Entonces los ventrículos se despolarizan. Perfecto. Y justamente esa. QRS, por la despolarización de los ventrículos. Ahora sí. Sí, y justamente esa Q, ¿cuál sería esa sería la despolarización del ventrículo? No, la despolarización es todo, es el QRS. El QRS. Claro. O sea, comienza desde que baja y luego sube. Claro, todo eso es la despolarización. O sea, ese Q, solamente esa parte de la Q no es nada de ahí, ¿o qué sería? Es parte del complejo. Pero ¿cuál sería en la parte del corazón? Ya, entonces tenemos que ahondar un poco más. Si queremos ahondar un poco más, este complejo, esta onda P, QRS, onda T, está sacada en derivada 2. Si está en derivada 2, estamos considerando pata izquierda respecto a mano derecha. Esta es derivada 2, derivada 1, derivada 2. Entonces, si lo estamos considerando que es derivada 2, la teoría menciona, porque no he visto en sí tan exactamente qué es lo que ocurre, he visto los electrones, pero no te puedo decir, no veo yo los vectores que ocurren, son vectores con polos que ocurren esto. ¿Qué es lo que ocurre al comienzo de la despolarización? Lo que ocurre al comienzo de la despolarización es esto, que se comienza a despolarizar por aquí. Cuando comienza a despolarizarse por acá, miren, como llega acá y se va hacia los extremos, se comienza a despolarizar esta parte. Como se comienza a despolarizar esa parte, yo lo estoy viendo desde aquí que está muy lejos, por eso se va para abajo. Luego esta onda despolarizante, que empezó en la parte de la base, comienza a despolarizar esta parte de aquí. O sea que se está acercando al electrodo. Cuando veo que se está acercando al electrodo, entonces lo veo grandote. Y luego la tercera, ¿qué es lo que ocurre al final? Finalmente,
se despolariza de lado en lado. Aquí lo veo, ¿ves? Es por eso que sale el QR es de esa manera. Pero el derivado 2. Todo este lento es el derivado. Si tú lo ves en otras derivadas, muchas veces el QRS lo ves solamente para abajo o para arriba. Depende de la derivada, depende del nivel de referencia. Normalmente solamente yo voy a pedir derivada 2. Derivada 2 es cuando ponen los polos en el extremo. Cuando se pone pata izquierda respecto a mano derecha. Esa es derivada 2. Derivada 1 es mano izquierda respecto a mano derecha. Solamente ahí podrías ver los ventrículos. Los tú puedes ver, en todas las derivadas tú puedes ver todo. Pero la que se ve mejor todo es la derivada 2. Y la que se ve mejor solamente los atrios sería la derivada 1. Mayormente la derivada 1. Si quieres ver más el ventrículo es la ABR, pero ya son mucho más específicos. Pero eso, de nada les sirve ahorita yo que les explique eso, porque se van a llevar un curso, me imagino, de caninos, verán clínica de caninos, cuando vean clínica de caninos van a hacer electrocardiografía, van a hacer ecocardiografías y todo lo demás, donde ustedes ya lo van a ver con mucho mayor detenimiento. Y luego se repolariza aquí en los ventrículos y sale la onda T, que puede ser positiva, que puede ser negativa. No hay problema en ese sentido. Cualquiera de los dos puede ser. No hay ningún problema. La onda P es cuando se despolariza la atrio. Correcto. Ambos atrios. ¿Podrías decir que esta primera mitad es del derecho y esta mitad del izquierdo? Podríamos ser un poco teórico, sí, pero en sí es todos los Pero atrios. siempre se despolariza al mismo tiempo, por tanto, Pero el nodo sinusal empieza acá. Es que, ¿qué es lo que pasa en ciertas enfermedades? De que esta onda, a veces así, hay problemas en la segunda parte, la despolarización, primera parte de la expresión, o si no se vuelve picuda, se vuelve así. Eso se va a reflejar en la onda, porque o sea, la onda también es más pequeña o tiene menos picos. Correcto. Eso, pero te tendría que decir que ahí hubiera un problema a nivel del atrio. ¿Qué pasa si está recontra dilatado el atrio? También es más extenso. Si está muy, hasta la podemos perder la onda P, porque hay una fibrilación atrial. ¿De acuerdo? ¿Cuándo la onda P la podemos ver más grande? Que podría ser una pregunta. ¿Y por qué no lo podemos decir? No le voy a tomar porque no es el tema de ustedes, no es el tema, ¿ven? Porque no estamos viendo ni enfermedad ni nada por el estilo, pero mayormente es cuando el atrio derecho está hipertrofiado, está engrosado. Si está engrosado, muchas veces esto aumenta el tamaño. Pero no les voy a tomar nada de eso porque en fisiología, ni fisiopatología, ni la idea es llegarlo a tal. Dime. Profe, la onda T es cuando los ventrículos se repolarizan. Correcto. O sea, cuando hay relajación. No, es que ahí estás confundiendo, Oscar, tienes que repasar y te quedas hasta el día lunes, que solamente te quedan 4 días, tienes que diferenciar lo que son eventos eléctricos de eventos mecánicos. ¿Cuáles son los eventos mecánicos? ¿Cuáles son los eventos mecánicos? Ya es cuál, ¿no? La contracción y la relajación. Ya es el- y es- Sístole y diástole. No existen los eventos Eléctricos. O sea, donde Despolarización. Claro, despolarización y repolarización. Entonces, la T es cuando es. Hiper no, des y repo. Profe, entonces la onda T es cuando hay repolarización. Claro, de los ventrículos. Entonces, esta despolarización de los atrios va a ocasionar luego la contracción auricular. Luego. Y esta despolarización de los ventrículos va a ocasionar luego de un instante que va a ocasionar la sístole de los ventrículos, y esa sería la sístole de los atrios. Una cosa es evento eléctrico y otra cosa es evento mecánico. Por lo tanto, si no hay onda P, ¿qué no hay? ¿Qué no hay, señor Arias? No hay despolarización de la. No hay despolarización de los átomos. ¿Y si no hay despolarización de los átomos? ¿De qué? Correcto. Muy bien, Dayanara. Claro, si no hay onda P, no hay despolarización. Y si no hay despolarización, no va a haber la sístole auricular. Si hay onda P, va a ocasionar la sístole auricular. Causa, consecuencia. Si no hay onda P, no hay sístole. Sería, Dayanara, sería sístole auricular, no atrial. Porque atrial es una cámara, hemos dicho. Las orejitas, estas son las aurículas. Las que se contraen son las aurículas. Porque acá tiene músculo cardíaco, acá. Tiene bandas de músculo cardíaco. No se llaman aurículas porque son como orejitas. Esa es la que se va a contraer. El atrio como cámara no se contrae.
pero sí las auriculares. Pero muchas veces en los libros confunden el término sístole auricular con sístole atrial, pero lo correcto sería auricular. En ese caso. En el gráfico que nos manda, en el video que nos dice si es la realizamos, dice contracción atrial. Sí, pero es auricular. O sea, son el segundo error que tiene el ciclo cardíaco ahí. Pero es gratis, no puedo. Todo el mundo te lo enseña como antes siempre, desde el colegio te lo enseña. Pero anatomía no. En anatomía hablé con un anatomista que conozco, un amigo mío, y hablamos, y el anatomista me dice, no, es atrio y una cosa es la aurícula. El que se contrae son las aurículas, no el atrio. El atrio es la cámara. Tiene muy poco músculo cardíaco como para que pueda realizar una contracción, a diferencia del ventrículo, que todo es músculo cardíaco y ese sí se contrae muy fuertemente y intensamente. ¿De acuerdo? Sí. Más que los libros, las traducciones. Las traducciones. Recuerden ustedes que todos los libros en castellano tienen ya 5 años de defecto, de 3 a 5 años del inglés. Desde ahí partiendo. O sea, la información que llega en castellano ya tiene 2 o 3 años de retraso de lo que está en inglés. Entonces, pero ahora lo bueno es que los PDF lo puedes meter al traductor Google, lo traduces y con un inglés muy pero muy básico, ahora que tienen muy buenas, las traducciones son muy buenas, ¿ah? Colocando la mitad de tu pantalla en inglés, la mitad de tu pantalla en castellano, puedes seguirlo y muy pocas cositas que tengas que variar. Sale muy bueno, Lo estoy usando bastante últimamente. Mucho más rápido. Antes no, hace 2 o 3 años quería hacer, no. Tenía errores un montón, ahora son mucho menores, ¿ah? Mucho menores. ¿Se ha tenido alguna duda? Conforme, Dayanara, conforme, llegas al final, pero estamos haciendo repaso de electro por la pregunta. Oscar, ¿algo más? ¿Está claro? Si te lo digo así, de buena onda, si no hay diferencia lo que es un evento eléctrico y un evento mecánico, no, pues tú mismo has hecho 2 preguntas, estás saltándola acerca de QRS a sístole. QRS a sístole, de onda T a relajación. Una cosa es causa y otra cosa es efecto. Recuerden, primero es el evento eléctrico-mecánico, señor Arias. ¿Perdón? Eléctrico, claro. Primero es el evento eléctrico y luego es el evento mecánico. ¿Por qué? Porque una parte del corazón primero ingresa sodio y señor Arias, ¿qué ocurre? Correcto. Y cuando se despolariza, ingresa calcio y el retículo sarcoplámico que libera calcio y ¿qué hay contra? Correcto, si no hay despolarización, nunca el retículo sarcoplámico libera calcio. Si nunca libera calcio, nunca hay contracción. Por eso Dayanara, cuando explicó, dijo que si no hay onda P, significa que no hay ingreso de sodio. Y si no hay ingreso de sodio, el calcio no ingresa. Y si calcio no ingresa, el retículo sarcoplámico no libera calcio. Si no libera calcio, el músculo no se contrae. Causa, efecto. ¿Conforme? ¿Sí? Eso fue muy bueno lo que dijo Dayanara en ese caso. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. Pero falta un estudio. Mariana. Ya, para tenerlo, somos 6. Borramos, por favor. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Electro, conforme, todos, los 6. O sea, pensar que vamos a hacer 10, pero ¿qué podemos hacer? Ya somos 2 menos, se han retirado 2. Ahora sí, tenemos que entrar al tema. En la parte final vamos a terminar la clase un poco antes porque tenemos que terminar lo de coagulación que quedó pendiente, me quedan 2 o 3 diapos. Y lo de glóbulo rojo, que por suerte lo hago justo con el tema respiratorio, que iría de la mano. Justo he abierto los 2 PPT, de la semana 4 y la semana 7, para cerrar toda la idea. ¿De acuerdo? Quiero cerrar esos 2 de ahí juntos. Si hay alguna duda, por favor, me la dice. Vamos a hacer el sistema respiratorio, mecánica ventilatoria, que es importante, volúmenes que vamos a usarlo muy rápido, intercambio gaseoso, que es lo que más me importa, es el intercambio gaseoso y la regulación. ¿Qué significa respirar? Que el organismo va a captar oxígeno. ¿Y qué va a eliminar?
CO2, ¿correcto? Los dos son gases. Si son gases, Oscar, ¿cómo pasan la membrana celular? ¿Entre fosfolípidos o entre proteínas? ¿Por qué? Porque muy bien, muy bien. Esa es la palabra, no tiene carga. Porque las colitas hemos dicho que odian las cargas. Entonces, desde ahí, perfecto. Esa es la idea, son moléculas muy pequeñas y no tienen carga. Porque las moléculas, dame un ejemplo de una molécula pequeña con carga. Correcto. Eso es una molécula más chiquita todavía que el oxígeno. El oxígeno es 32 y el sodio es 23. Es más chiquita y no puede pasar por los fosfolípidos porque tiene, y las colitas odian las cargas. La energía para el trabajo biológico, ya sabemos del oxígeno, importante para la función respiratoria. Y acá, miren ustedes, supongamos de un guau, tiene toda una parte de conducción, toda una parte de vías aéreas. El aire entra, se ramifica, como 2 a la 37, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 356, 712, 1424, y podemos seguir con 2856 y no sé cuántas veces, se va partiendo, hasta que llega a cientos milímetros y llega al final hasta el alveolo, que son como bolsitas llenas de aire. Y estas bolsitas llenas de aire, el oxígeno que está acá es el oxígeno que va a llegar hasta aquí. Y los alveolos, ¿con qué vaso sanguíneo, Mariana, tendría que estar envuelto para hacer intercambio gaseoso? ¿Qué vaso sanguíneo tendría que englobar a todos esos alveolos? Capilares, muy bien. ¿Por qué capilares? Tiene una sola capa, muy bien, son delgaditas. Entonces, el intercambio gaseoso se va a dar acá en los capilares alveolares. Si son alveolos, tienen que ser capilares alveolares. Ahí hay intercambio. Acá no puede haber arteriolas, aquí no puede haber arterias, acá no puede haber venas, ni vénulas, ni nada por el estilo, porque tiene varias capas y nunca podría hacer intercambio. Solamente tiene que ser capilar. ¿Qué otra cosa? Si nosotros tenemos un sistema respiratorio y hacemos un corte acá en la tráquea, ¿qué hacemos? Es así. Todo ese cartílago y este músculo liso. Entonces, tú has visto cuando van al mercado o cuando compran un pollo y ven un poco de tráquea a la vez, ¿sí o no? Como una manguerita, ¿sí o no? Dura, claro, porque es puro cartílago. Entonces es muy difícil de que eso se pueda colapsar. Claro, puede haber un colapso traqueal definitivamente, puede haber con ruptura de cartílago, peligroso, claro que sí. Pero normalmente esto se podría comprimir, solamente en las películas que te hacen ahí, que te podrían ahí comprimir o romper el cartílago, ahí sí, pero si no, ¿cómo? Claro, un golpe con las películas quedan así, ahí sí podría, pero sea por ruptura de cartílago. Pero a medida que vamos bifurcando, cuando llegamos a bronquiolo, ojo, bronquiolo es la parte de conducción de las vías aéreas, estamos hablando de vías aéreas solamente. El bronquiolo solo tiene músculo liso. ¿Qué perdió él? ¿Qué perdió? El cartílago. A medida que va descendiendo, cada vez, ¿cómo es el cartílago? Menor, y cada vez tiene más músculo liso. El bronquiolo podría hacer la analogía con la arteriola. La arteriola, ¿se acuerdan que era puro músculo liso? Pero la capa interna, igualito, como no puede tener endotelio, tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con pelitos y produce moco, igualito, acá todo. Cilíndrico ciliado. ¿Y qué produce? Moco. Y el último, que ya sería el alveolo, solo tiene una sola capa. Ya no tiene epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ya no tiene músculo liso y nada, es como un capilar. Como capilar, entre comillas, de aire, con un capilar, entre comillas, de sangre. Justo donde los dos pueden hacer el intercambio gaseoso. Justo ahí. Alveolo, que lo tapiza no es endotelio, son los famosos neumocitos tipo 1, que lo vieron en biofísica. Tienen acá
Epitelio plano, que sería el endotelio vascular, y esos serían los glóbulos rojos. No son nucleados, sino puestos de manera bicóncava. Ahí hace intercambio. ¿Cómo iría, Alejandra, el oxígeno? ¿De A a B o de B a C? De B a. No, el oxígeno tiene que ir del alveolo. El alveolo terminalmente desde el medio ambiente, acá se lo oxígeno en gran cantidad. Entonces tiene que ir hasta la sangre. Y el CO2 está en la sangre, iría de B. ¿Correcto? Mariana, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Todos? Dayanara, conforme los 6. Bien. Señor Julio, ¿correcto? Dime. Mencionó que los ojos no colapsan, pero hay una infección que podría causar que se colapse. Claro, hay enfermedades que hay colapso traqueal. Hay debilidad de cartílago y se cierran las vías aéreas. ¿Hereditarias o...? Puede ser también hereditario, sí. Eso lo van a ver ya en enfermedades, pero sí puede haber un colapso traqueal. También que puede hacer que el corazón no se observa acá y el corazón está por acá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay enfermedades como dilatación del corazón? El corazón se dilata porque tiene excesiva sangre. ¿Y qué es lo que pasa? ¿El corazón se agranda o no? Cuando el corazón se agranda, ¿qué pasa con la tráquea? La levanta. Y cuando la levanta, es un estímulo mecánico. Y el perro está... ¿Y qué hace todo el mundo cuando su perro tose? ¿Qué creen que es? Neumonía, el Sudexa y su antibiótico. Y sigue tosiendo. No, le llevo al médico veterinario 5 días con antibiótico, 5 días con dexametasona y sigue tosiendo mi perro igual. Es que tal vez cuando tose el perro no necesariamente es un problema respiratorio, puede ser un problema cardíaco. Y lo más probable es que el problema cardíaco es cuando en la parte superior de los atrios hay un problema valvular, algo que los atrios se comienzan a agrandar, se comienza a aumentar el volumen de sangre porque las válvulas algo debe estar mal y sale ahí el agrandamiento y la tráquea, que tiene que ser así, se levanta y el perro comienza a toser. Y que le metas antibióticos, le metas dexametasona hasta por kilos o por botellones, nunca va a perder porque no es un problema respiratorio, es un problema vascular. ¿Conforme? Sería lo que sería del líquido y el capilar. Correcto que sí. Pero en una clase nos han explicado que estaba en la película, luego sigue capilar. Muy buena pregunta, pero los arteriolas estarían por acá. En el transcurso. Y recién cuando llega acá sería capilar. Las arteriolas, ¿qué función tenían? Tiene puro músculo liso, regula el flujo sanguíneo. Si las arteriolas se contraen, menos sangre llega a ese lugar. Si las arteriolas se relajan, más sangre llega a ese lugar. Siempre las arteriolas están antes que capilares, en todos los sistemas. Acá se ven otras especies. Miren acá, el ave. El ave tiene los famosos sacos aéreos. ¿Dónde hace intercambio gaseoso el ave? ¿En el pulmón, en los sacos aéreos o en ambos? Ahí sería fisiología comparada respiratoria que no les voy a tomar. Y hemos quedado ninguno de los profesores tomar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no en los sacos aéreos? Hay un que se almacena al aire. Los sacos aéreos se almacenan. La primera respiración ingresa hasta el primero y después la segunda respiración es enfocada hacia los alveolos un poco y ahí es en el segundo saque ahora donde bota el dióxido, ¿no? Muy buena observación. El aire que ingresa va primero a los caudales. El aire nuevo del aire, el aire va a reemplazar el aire que viene de afuera con gran cantidad de oxígeno, todo va a los sacos aéreos caudales. Recién de ahí pasa ¿a dónde? Al pulmón. ¿Y qué le deja ahí? Su oxígeno. ¿Y qué le deja a él? El CO2. Los craneales tienen más CO2 porque es intercambio y este aire sale del exterior. Como dices tú, el intercambio se hace solamente en los pulmones. Para ser más técnico, no se llama alveolo, se llaman capilares alveolares. Es el término exacto. El capilar alveolar es se llaman parabronquios. Los famosos parabronquios. Eso solamente es un ave. Así es. Parabronquios sería la analogía de hacer alveolos en mamíferos. ¿Por qué le llaman parabronquios?
Porque si nosotros vemos el pulmón del ave, todos están así. Paralelos. Todos ordenaditos uno como ladrillitos, todos se llaman parabronquios. Ahí se hace intercambio gaseoso. Paralelos se llaman parabronquios, porque hay neobronquios, hay parabronquios, los parabronquios son el lugar exacto. Pero en los sacos aéreos caudales tiene gran cantidad de oxígeno. Pero la pregunta, Jonathan, ya que has repasado más en esa parte que el resto, ¿por qué en los sacos aéreos caudales no hubiera intercambio? Si tiene gran cantidad de oxígeno. Es que necesita el impulso de la segunda respiración para No. Tú tienes la respuesta. ¿Por qué? La respuesta es la más sencilla, Alejandra, Mariana. ¿Por qué no hace intercambio en los sacos aéreos caudales si tiene gran cantidad de oxígeno? Porque no hay los parabronquios. No, pensé que lo tenía. Correcto, lo más fácil. ¿Qué dijo? Mariana, claro, no tiene capilares, no puede hacer intercambio. Entonces, ¿dónde están los capilares, Mariana? En los parabronquios. Entonces, los parabronquios sí están llenos. ¿Están llenos de qué? De capilares. Ellos no, si tuvieran capilares, haría intercambio. La respuesta es esa. En el saco no hay parabronquios. No, ¿qué? No, los sacos son bolsas. Los usan para volar, porque se acumulan más. Para disminuye la densidad del cuerpo, sí, por eso sí es importante para el vuelo. Pero otro detalle interesante, estos son sacos aéreos y estos son alveolos. A el alveolo es como si fuera un saco. ¿Un saco de qué? De puro alveolo, están sacos alveolares. Muchas veces confunden el término saco alveolar con sacos aéreos, que son dos cosas diferentes. En los sacos aéreos no hay intercambio. No, porque no está vascularizado. Si no me creen, cuando van al mercado y han ido al mercado y dicen y piden su pollo, le abren el pollo, así se sacan las vísceras, se sacan todas las vísceras y se ven como membranitas transparentes. Esas membranitas transparentes son los sacos aéreos. Es como una telita transparente. Y lo sacan, ya están rompiendo todos los sacos aéreos. Eso nada más. ¿Conforme? ¿De acuerdo? ¿Conforme? Los 6. Y otros roedores. Mamífero, como el perro, y peces que no tienen pulmones ni nada, tienen branquias. Pero si la vejiga natatoria no tiene nada que ver con La vejiga natatoria le baja densidad. Eso le permite poderse mover, sumergirse o no sumergirse. Pero eso solamente está en el tiburón, excepto. ¿Cómo? Si no me equivoco, eso está aventado en peces. En óseos, ¿no? Los osteoictos tienen, los teleosteos, que le llaman los teleosteos, sí tienen también. Tienen vejiga natatoria. Pero, como digo, no es tema de eso, solamente llegar a la diferencia entre aves y mamíferos, con eso sería conforme el caso. ¿Alguna duda sobre esta diapositiva para continuar? ¿Conforme? Bien. Estamos repasando de pasada un poco de cardiovascular. Oscar nos habló de arteriolas y todo lo demás. Y ahora en la mecánica tenemos dos cosas importantes. Inspiración y expiración. No importa el mamífero nada más. Inspirar significa que el aire ingresa ¿a dónde? A los pulmones. Y expirar, ¿qué significa? Que el aire salga de los pulmones. Estoy diciendo el aire, no el oxígeno. O sea, el aire. Si ingresa medio litro, ¿cuánto sale? Medio. Otra cosa, si yo hago la composición química del aire que ingresa, ¿sería igual la composición química del aire que sale? No, porque cuando ingresó tenía mucho oxígeno, le dejó el oxígeno, y más bien cuando sale tiene menos oxígeno y más CO2. Es otra cosa. Pero en volumen, ¿cómo son ambos? Igual. Inspiración y expiración. Ahí lo tenemos en todas las especies mamíferas. Tenemos los famosos músculos respiratorios. Inspirar, principal músculo respiratorio en mamíferos, diafragma. Se contrae el diafragma, se contraen los intercostales. ¿Y qué pasa con la caja torácica? Se expande. ¿Y qué pasa con el aire? Inspiración. Ahora viene el detalle, según ustedes mismos. ¿Cómo es en mamíferos? Alejandra, ¿el aire ingresa y expande los pulmones?
o los pulmones se expanden, ingresa el aire. No es lo mismo, repito, ¿está bien? Para la inspiración sabemos que el aire tiene que ingresar a los pulmones. Entonces, ¿cómo es? ¿El aire ingresa y expande los pulmones? ¿O los pulmones se expanden e ingresa el aire? Los pulmones se expanden e ingresa el aire. Correcto. Los pulmones se expanden e ingresa el aire. Porque si fuera como la primera, que el aire ingresa y expande los pulmones, tendría que ser como un globo. Yo tendría que hacer... Eso no es así. ¿Por qué? Porque entonces así abre la boca y el aire no ingresa. Tiene que expandirse aquí en los pulmones. Ahora, si yo contraigo el diafragma, Oscar, el diafragma ¿está conectado con el músculo directamente, con el pulmón o no? ¿Está conectado? ¿Tiene una unión? No tiene una unión, no hay ni un tendón que agarre el pulmón con el diafragma. Entonces, el diafragma se expande, los intercostales externos se expanden, se contraen. ¿Y qué pasa con la caja torácica? Se expande. Cuando la caja torácica se expande, los pulmones se expanden. Es así. Entonces tú contraes los músculos respiratorios para expandir la caja torácica. Cuando la caja torácica se expande, los pulmones se expanden. Cuando los pulmones se expanden, el aire, en todo lo contrario, en expiración, ¿qué pasa con el diafragma? Se relaja. ¿Qué pasa con la caja torácica? Se comprime. Si la caja torácica se comprime, los pulmones se comprimen y el aire sale. Dime. O sea, primero, cuando inspiras, cuando ingresa el aire, recién se relaja para que pueda haber una... ¿Por qué el término de relajación? No entiendo. No, se contrae el cuerpo para que pueda hinchar los pulmones. Es que no se hinchan los pulmones. Se expande los pulmones, no puede decir que se hinchan. Se expande el cuerpo. Pero se expande porque se expande la caja torácica. Si la caja torácica no se expande, los pulmones nunca se van a expandir. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo presente. Miren acá. De verdad yo lo veo, estos dos pulmones, ¿lo ven iguales? Parece uno más grande. ¿Cuál parece más grande? Los pulmones se expanden, ingresa. La pregunta, ¿por qué se expanden los pulmones? Pero que se contrajo los músculos respiratorios. Cuando el músculo respiratorio se relaja, ¿qué pasa con la caja torácica? Se comprime, los pulmones se comprimen y el aire se exhala. Así de simple. ¿Cuál es el nervio que inerva el músculo diafragma? El nervio frénico. El nervio frénico es el que inerva al músculo diafragma. El nervio vago inerva todas las vísceras, pero no inerva al músculo diafragma. El nervio vago es parte del sistema nervioso autónomo y el músculo diafragma es un músculo voluntario. Yo tengo voluntad sobre ello. Es voluntario. Por eso puedo bucear. No es involuntario. Yo digo en qué momento. Esa es una diferencia. Muchas veces piensan que el músculo diafragma es músculo involuntario. Claro, cuando duermo, claro, no estoy ordenando, claro, ahí viene el centro respiratorio que se encarga de tomar la batuta cuando no estamos conscientes de que el músculo diafragma se contraiga y el músculo diafragma se relaja. Esa es otra cosa. ¿De acuerdo? Ese es el que contrae el diafragma. Entonces, miren, importantísimo la contracción de diafragma. Acá está, miren, otros nervios que contraen a los intercostales. A los intercostales. ¿De acuerdo? Tráquea, puro cartílago. Bronquiolo, puro músculo liso. Todo es vía aérea, vía de conducción, vías aéreas. Entonces, dígame, ¿en las vías aéreas hay intercambio? No, donde hay intercambio es en el alveolo. Las vías aéreas simplemente son de conducción. ¿Qué están conduciendo? El aire hacia los alveolos y luego el aire de los alveolos ¿hacia dónde? Hacia el exterior. Inspiración,
expiración. Se expanden los pulmones, ingresa aire. Se comprimen los pulmones, sale aire. Se expande la caja torácica, se expanden los pulmones, ingresa aire. Se comprime la caja torácica, se comprimen los pulmones, sale el aire. ¿De acuerdo? Hemos hecho toda la secuencia mecánica. ¿Conforme? Alejandra, Mariana, Dayanara, Oscar, Julio, Jonathan, ¿conforme? ¿Conforme mecánica ventilatoria? ¿Se entendió bien? Aquí solamente nos faltaría ver un pequeño detalle. Los datos que se expande, entre comillas se da a entender que hay menos presión en el pulmón. Sí, ese es con la ley de Boyle que justo llega a continuación esa frase. Pero sabemos que no, ¿no? ¿Cómo? Pero se sabe que no hay menos presión. O sea, hay menos presión. Cuando se expande hay menos presión, pero justo esas son las siguientes diapos. Solamente al comienzo estamos viendo a grandes rasgos. Falta ver un poco más. La frecuencia respiratoria varía, claro. Edad, si está en gestación, si hago ejercicio, por tamaño, estado de salud. Definitivamente la frecuencia respiratoria va a variar. Animales más pequeños tienen frecuencias respiratorias mayores que animales más grandes. Igualito que frecuencias cardíacas. Los perritos chiquitos tienen frecuencias cardíacas mayores a los 140 latidos por minuto. Los animales grandes tienen entre 70 a 100, 120 latidos por minuto. Entonces el tamaño igual se involucra en la frecuencia cardíaca, también involucra la frecuencia. Animales pequeños, más frecuencia cardíaca que frecuencia respiratoria. Animales grandes, menos frecuencia cardíaca y menos frecuencia respiratoria. Algo que se utiliza en humanos, en animales pero muy difícil. Solo se utiliza en caballos de carrera. Tendrían que poner una mascarilla, porque son los caballos de carrera, como son atletas, ahí sí le pueden hacer como un test, pero si no, tendrían que ser humanos. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy voluntario. Pues. ¿Algunos han hecho un test de espirometría de ustedes? ¿Alguno? Se pueden soplar y una bolita y dicen así: inspira, sopla, ya, para. Entonces hay mucho control voluntario. Entonces a un perro no puede decir inspira, sopla, ni nada por el estilo, porque no te lo va a hacer. Entonces, ellos van a usar mascarilla más que todo. O sea, va a ser muy difícil utilizar una espirometría en animales, pero sí muy fácil en humanos, porque va a ser fácil. Pues. Fácil. ¿Y qué es lo que quiere decir con la espirometría? ¿Cuánto volumen de aire mueve los pulmones? ¿Cuánto entra y cuánto sale? Y acá tenemos lo clásico, el famoso, acá está toda la información. Lo que le importa es el volumen tidal, o otros le llaman volumen corriente, otros le llaman volumen circulante. Es todo lo mismo, ¿de acuerdo? Volumen corriente, volumen tidal, volumen circulante. Es el aire que ingresa y sale en cada inspiración y expiración normal. O sea, ahorita inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, y luego de eso me dice inspira todo lo que pueda, o sea, sí, así, inspira todo lo que pueda. Entonces inspiro y después de inspirar normal, ¿cuánto más aire ingresa? Ese sería el volumen de reserva inspirando. Luego me dice expira todo lo que tiene. ¿De acuerdo? Otra vez. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Luego de la expiración normal, expira todo lo máximo que puede. ¿Cuánto es lo máximo que puedo eliminar? Nuevamente, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Son volúmenes y nos dicen ahí lo clásico. Las capacidades son sumas de 2 o 3 o 4 volúmenes. El clásico que nos interesa siempre es la capacidad vital, que viene a ser todo el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. Este es el más común. Siempre hay un volumen que queda en los pulmones luego de una expiración forzada. O sea, yo hago así, y voto. Según yo, ya no tiene aire en los pulmones. No, siempre queda un aire en los pulmones. Se le llama volumen residual.
Es un aire que si tú sacas tu pulmón y lo chancas, tampoco vas a poder sacarlo. ¿Por qué? Porque llega un momento que haces tanta expiración que tus bronquiolos se cierran. Y si tus bronquiolos se cierran, el aire que está en los alveolos nunca podría salir. ¿Se entiende? Llega un momento que puedes sacar casi todo el aire, pero llega un momento en que los bronquiolos casi colapsan. Y quieras o no quieras, ya no puede salir más aire. ¿A qué sería capacidad inspiratoria? Volumen tidal más volumen de reserva inspiratoria. Capacidad vital, los tres, y capacidad total sería todo esto. Y capacidad residual funcional sería el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. En sí, como les digo, son conceptos que no lo van a ver ustedes en animales porque casi cero probabilidad de que hagan una espirometría de un animal. No lo van a hacer. Solamente lo dejamos como didáctico. El biofísico también lo tenemos interactivo también en su momento. Acá viene otra cosa. Este sería como el gasto cardíaco. Volumen respiratorio por minuto. ¿Cuánto aire ingresa a nuestros pulmones? Fácil. Volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria. Si el volumen tidal es 500 mililitros y en un minuto tengo 10 respiraciones, ¿cuánto aire ingresó? 5 litros por minuto. Igualito que era gasto cardíaco por frecuencia cardíaca, igualito. Pero la pregunta, si el volumen tidal es 500 mililitros, ¿los 500 mililitros llegan al alveolo? Mariana, yo inspiro 500 mililitros de aire. ¿Los 500 llegan al alveolo o habrá aire que se queda por la tráquea, bronquiolo y solamente una parte llega a los alveolos? ¿O los 500 llegan al alveolo? Si los 500 llegaran al alveolo, significa que en la tráquea, bronquio no hubiera aire y sería vacío. O sea, siempre va a quedar un aire, ¿es eso o no? Es imposible que los 500 mililitros lleguen al alveolo. Hay aire que se queda en las vías aéreas. Dime, ¿y ese aire que se queda en las vías aéreas hace intercambio gaseoso? Solo será el que llega ¿a dónde? A los alveolos. ¿De acuerdo? Otro concepto que le llaman, entonces hay un volumen llamado el volumen del espacio muerto y hay un volumen de ventilación alveolar. Quiere decir que de los 500 mililitros que ingresa, veces volumen corriente, volumen tidal, de los 500, 350 mililitros llega al alveolo y 150 mililitros ¿dónde se queda? En todas las vías de conducción. Entonces, ¿cuánto hace intercambio de los 500 mililitros? 350. Es otra cosa. Entonces, el volumen de ventilación alveolar sería el aire que hace intercambio, que no son los 500, sería 500 menos ¿cuánto? Menos lo que se quedó en el espacio muerto, que es 150, y lo restas ¿cuánto es? 350 por la frecuencia respiratoria, que era ¿cuánto? 10. Entonces ya no llegaría los 5 litros, sino ¿cuánto llegaría? 3.5 litros por minuto. No todo llega ¿a dónde? A los alveolos, porque si no, estaría vacío. Dice un tercio. Un tercio del aire inhalado no llega a los alveolos. ¿Dónde se queda? Tráquea, bronquio, bronquiolos, o sea, en las vías de conducción. ¿De acuerdo? Eso nos quiere decir. Acá viene la pregunta de Jonathan sobre el volumen. Hemos dicho, hay la única regla que nos importa es la ley de Boyle. Esta de acá. En la ley de Boyle menciona que presión es inversamente proporcional ¿a quién? Al volumen. ¿De acuerdo? ¿Cómo entender? Causa efecto. ¿Por qué? Inspiración. ¿Qué pasa con el alveolo? Aumenta su volumen. Pero el pulmón en inspiración aumenta. Alejandra, ¿tú me dijiste sí o no? Que en inspiración se expandían los pulmones. Sigue alterando el volumen. Cuando hago expiración, ¿qué pasa con el volumen pulmonar?
Disminuyo, estoy alterando. ¿Quién estoy alterando? ¿La presión o el volumen? El volumen. El volumen. Ah, entonces la causa ¿quién es? El cambio en el volumen. El cambio en el volumen hace un efecto sobre el cambio en la presión. Entonces en inspiración, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. ¿Qué ocurre con la presión? Disminuye. Y en expiración, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. ¿Qué ocurre con la presión? ¿Se entiende? ¿Dentro de qué? De los pulmones, o sea, dentro del alveolo. Entonces, a esta presión es dentro del alveolo, le llamaría presión ¿intra qué? Alveolar, pues si está dentro del alveolo. ¿De acuerdo? O sea, Mariana, la presión intraalveolar en inspiración es negativa. Y en expiración la presión intraalveolar es... ¿Se entendió la idea o no? ¿Cuál sería la pregunta que deberías hacerme, Mariana? ¿Cuál sería la pregunta que deberías hacer? En inspiración la presión intraalveolar es negativa. En expiración la presión intraalveolar es positiva. ¿Cuál sería la pregunta que deberías hacerme, Mariana? ¿O sobre qué, sí o no? ¿Positiva o negativa respecto a quién, sí o no? ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. Ah, ya. La luz da que me... O sea, a mí siempre me molesta la luz y la luz te puede hacer que me moleste, no puedo ver. ¿No podría cerrar la luz? ¿Ahí está bien? Sí, sí. ¿Un poquito más está bien? Está bien. Sí, porque si cierro todo va a aumentar el calor. Mi temor es eso. Ah, ya, pensar que... ¿Ahí? ¿Está bien? Ya. La presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. Entonces, en inspiración, Dayanara, ¿qué pasa con el pulmón? Se expande, ¿sí o no? ¿Qué pasará con la presión? Disminuye. Se vuelve 758. Como 758 es menor a 760, se dice que la presión intraalveolar, ¿cómo es? Negativa. En expiración, los pulmones se comprimen. O sea, el volumen disminuye, por lo tanto la presión aumenta. Entonces en expiración sería 762. Entonces acá viene la pregunta. El aire es un fluido igual que la sangre. Por lo tanto, Julio, ¿el aire va de mayor presión a menor presión o de menor presión a mayor presión? ¿El aire va de mayor presión a menor presión o de menor presión a mayor presión? Entonces acá en este instante afuera es 760 y adentro es 758. ¿Qué pasa con el aire? Inspiración. Y en expiración, dentro del alveolo, ¿cuánto es? Mayor que la presión atmosférica. El aire sale. ¿Se entendió? Esto es lo que ocurre. Pero antes de inspirar, póngase antes de inspirar. Ahorita, como yo, mírenme. ¿Ingresa aire o no ingresa aire? No, ¿sí o no? Nada, ¿sí o no? Entonces, Julio, en este momento, dentro de mi alveolo, ¿cuánta es mi presión? ¿Estará así de expandido el alveolo? ¿Más expandido o menos expandido? Para que sea 760, tendría que estar un poquito menos, ¿sí o no? Y ahí estaría en 760. Entonces ya estaría en pausa respiratoria. Hago la inspiración, mis pulmones estarían así. Hago la inspiración, ¿qué pasa con mis pulmones? Se expanden. Y en expiración, lo hizo muy grande, ¿sí o no? Mis pulmones se comprimen y el aire sale. ¿Se han dado cuenta?
Cuando estoy en 760, el aire ni ingresa ni sale. Si quiero que ingrese, tiene que expandirse. Si quiero que el aire sale, tiene que comprimir. Eso lo dice la ley de Boyle. Puede decir que la inspiración es activa. ¿Por qué? Porque se contraen, pues. Es activa la inspiración, mientras que la inspiración simplemente es relajar los músculos. Acá lo dice. ¿Quién se expande? La caja torácica. Y cuando se expande la caja torácica, expande los pulmones. ¿Qué presión es? Negativa. Cuando se relajan los músculos, se retrae la caja torácica. ¿Qué pasa con los pulmones? También se retraen o se comprimen, disminuye el volumen, aumenta la presión y el aire sale. Ojo, esta es la famosa presión intraalveolar, dentro del alveolo. El aire que está dentro del alveolo está en contacto con el aire atmosférico, porque está por una manguera a presión. Es otro nombre de la presión intraalveolar, es la presión intrapulmonar, es lo mismo, porque está dentro del pulmón. O sea, intraalveolar o intrapulmonar es lo mismo. ¿De acuerdo hasta ahí? Listo, seguimos. ¿Cuándo es cuando los alveolos colapsan? Todavía no llegamos ahí. Ahorita llegamos a esa parte, todavía no hemos llegado. Y hay otra presión. Mira, se lo mando. Pongo ahí. ¿Ahí está bien? Lo otro. Intraalveolar o intrapulmonar. Negativa en inspiración y positiva en... Negativa y positiva respecto a qué? A la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Siempre soy positivo o negativo respecto a un control. ¿Cuál es mi control? La presión atmosférica. Y hay otra llamada la presión intratorácica o intrapleural. Intratorácica o intrapleural, que es diferente a intrapulmonar. Entonces acá vamos viendo un detalle. Yo tengo mi pulmón y lo que está adentro es la presión intraalveolar, ¿sí o no? Y por fuera yo tengo mi caja torácica o mis costillas ahí, o mi diafragma acá. Y acá también hay una membranita, que es la famosa pleura parietal. Y pegadita acá tengo otra pleura, que es la pleura visceral. Entonces, esta es la caja torácica. Entonces, ¿cuál es la presión intratorácica? La que está aquí. ¿Cuál es la presión intraalveolar? La que está dentro del pulmón. ¿Se entiende el video o no? Esta es el espacio intrapleural, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esta es la presión intrapleural o intratorácica. ¿Qué dice? Que esa presión siempre es negativa. O sea, negativa respecto a quién. Siempre es esa presión como es negativa. Nunca llega a 760. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante de esa presión intratorácica. Y dice que es más negativa en inspiración que en expiración. Es el otro. Pero siempre es negativa. Siempre es negativa. Ya la inspiración, ¿cuál sería el error? El tamaño. El tamaño. Este tiene que ser más grande y otro más chiquito. Acá no está coincidiendo con la ley de Boyle. Este alveolo tiene que haber sido más grande y este más pequeño. ¿De acuerdo? Es el único error.
Presión intraalveolar, negativa en inspiración y positiva en expiración. Ahora viene la otra. Inspiración y expiración. Intrapulmonar, negativa en inspiración y positiva en expiración, ¿sí o no? Más grande y más chiquito, se cumple. Ahí está bien el dibujo. Otro, miren el intrapleural. 754 en inspiración y 756 en expiración, pero siempre es menor ¿a quién? A la presión atmosférica. Por eso siempre es negativa, pero más negativa en inspiración. ¿Por qué es importante esa presión negativa? Gracias a esa presión negativa, vamos, por favor, imagínense que hago un corte en este lado de mi tórax aquí, y ustedes ven mi caja torácica y ven mis pulmones. ¿Se entiende el video o no? Mi caja torácica y mis pulmones. Mi diafragma no vierte, pero mis intercostales, entonces cuando el diafragma se contrae, ¿qué pasa con la caja torácica? ¿Se expande o no? ¿Se entiende o no? No sea para acá, sino para afuera. Y cuando se expande la caja torácica, el pulmón le sigue. ¿Me entiendes? Lo jala, lo succiona. ¿Se entiende el video o no? Por la presión negativa de la pleura. ¿De acuerdo o no? Viene todo lo contrario. Cuando hago expiración, ¿qué pasa con la caja torácica? Se comprime o se retrae y los pulmones se retraen. Inspiro, lo jalo, retrae para acá. Inspiro, lo jalo, retrae, o sea, el que hace que el pulmón siga la caja torácica no es que el músculo intercostal externo esté enganchado al pulmón y lo esté jalando. ¿Sí me entiendo? Eso podría uno creer, ¿sí o no? Entonces tendría el músculo diafragma, tal vez el diafragma se conecta con el pulmón y lo jala. No lo jala. Quien lo hace eso, ¿quién es? La presión negativa, que es la presión intra. Es como que esa presión intrapleural succionando. Se va para acá, lo succiona aquí, al pulmón y lo expande. Y luego cuando se comprime, ¿qué hace? Eso es lo que hace. Como que, así, como lo hace así. Como las jeringas cuando ustedes aspiran, eso hace al pulmón. ¿Se entendió ahí claro? ¿Conforme? Ya. ¿Conforme ahí? Ahora viene por la pregunta de Oscar. Presión intrapulmonar o intraalveolar. Caja torácica y pulmón. Presión intrapleural. ¿Se han dado cuenta? El pulmón siempre quiere colapsar. No, el pulmón siempre quiere colapsar. Cuando ustedes a un animal, ustedes cuando van al mercado y quieren comprar su bofe, ¿cómo ven el pulmón? ¿Así expandido? ¿O así ya, chiquitito? Porque está colapsado. O sea, el pulmón siempre quiere retraerse y colapsar. ¿Quién evita que ocurra eso? La presión intrapleural. O sea, la presión intrapleural está... Entonces, porque si que no estuviera ese succionando, porque hay presión negativa, que presión con pulmón, ¡plum!, colapso. ¿Se entiende? ¿Quién evita el colapso pulmonar entonces? La presión intrapleural, que por eso siempre es, ¿cómo es siempre? Negativa. Entonces, cuando en humanos, supongamos que está más ahora, así más común ahora que haya lesiones con soportantes, cualquier elemento, si hay algo que corta, ¿qué sería esto? ¿La pared torácica o la pared pulmonar? Torácica. En ese instante, en el otro lado, ¿cuánto es la presión acá? 58 a 756, ¿de acuerdo o no? Aquí, dependiendo, si estoy en inspiración, expiración, podría ser 762 o 758. No lo sé, ¿sí o no? Pero yo sé que este siempre es negativo. ¿Y afuera cuánto es siempre? Si hay un corte, y acá estaba 758, ¿qué va a pasar con el aire?
¿Ingresa o sale? ¿Por qué? Porque la presión es menor, de mayor presión o menor presión. Correcto. Entonces, cuando ocurre esto, una lesión de la caja torácica, el aire ingresa al espacio intrapleural. ¿Y cuánto sería la presión ahora ahí? 760. ¿Es negativa? Entonces ya no puede, ya no hay esa forma opuesta. ¿Y qué pasa con el pulmón? Hola. ¿Muere o vive? Vive. Porque el otro, ¿cómo está? Intacto. El mediastino que conecta el lado derecho con izquierdo en humanos no es criboso, o sea, no tiene huecos. Entonces lo que ocurre en un lado no le importa lo que ocurre en el otro lado. Hay especies que es criboso. En humanos también hay neumotórax espontáneo. Mayormente les ocurre a los japoneses. Una vez conocí a un japonés que dice, bueno, en mi vida he sufrido 2 neumotórax, que te han cuchillado 2 veces, le dije. No, el neumotórax espontáneo. Ellos al tener, ¿cómo es su fisonomía de un japonés mayoritariamente? Pequeños. Delgados y delgados. O sea, son como esos perritos alargados, ¿sí o no? Como son alargados, entonces la caja torácica la tiene muy alargada. Son muy planos acá. Y entonces me dice él que de 2 veces haciendo un movimiento un poco que no debió haber hecho, así un movimiento un poco intenso que nosotros no puede hacer, a él sí tuvo ruptura y sufrió de neumotórax espontáneo, sin necesidad de lesión. Tuvo que ir, tuvieron que, ¿sí o no?, cerrarlo, tuvieron que tratar de recuperarlo y todo lo demás, pero en sí lo normal sería por un objeto pulso portal. ¿Ruptura de qué? ¿Ah? Ruptura de costillas de la cara. Ruptura de costillas, algo así, una lesión así, pero ha sido de manera espontánea. O sea, es por una lesión, no necesariamente solamente por una función que de la nada se trae. Hizo un mal movimiento, me dice, y tuvo neumotórax. O sea, si una cosilla se rompe y lo hace un hueco al... Podría, claro. O sea, no es necesario, pero por fuera... Pero tiene que haber debe haber una pérdida de continuidad para que el aire ingrese. No es solo que se quiebre, porque si la piel está ahí no pasaría nada. Claro, o sea, necesariamente tenía que haber Una pérdida de continuidad. Desde afuera. O otra sería de que podría ser bueno, eso es lo más probable que eso, es lo que me dijo. No le pregunté más. Una pregunta. Entonces, en este caso, inspiro y el lado izquierdo, mi pulmón se expande, ¿sí o no? ¿Y el lado derecho se expande? No. Expiro, se comprime y se sigue. Así va a quedar siempre. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. ¿Se entiende la idea o no? Pero se queda así. Pregunta del millón. Lesión. Está colapsado, ¿de acuerdo? Cuando hay inspiración, ¿se contrae el diafragma o no? ¿Correcto? Y se contraen los intercostales externos, ¿de acuerdo o no? ¿De acuerdo? Dayanara, pregunta para ti. Está lesionado el lado derecho. ¿Se contraen los intercostales externos de ese lado? ¿Y se contrae el diafragma de ese lado? ¿En ese animal con neumotórax? Sí. Julio. Sí, claro. Se sigue contrayendo igual. O sea, se sigue expandiendo la caja torácica. ¿Se entiende? Pero ya no se expande ¿quién? El pulmón. ¿De acuerdo o no? Una vez yo le pregunté a un grupo y me dijeron, no, pues si ya no se expande es que el intercostal es... No, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ser, ¿sí o no? ¿Me entiendes o no? Claro, el músculo, pero ¿con qué objetivo se contrae todo eso? Para expandir la caja torácica y gracias a la presión intrapleural que es negativa, se expanden los pulmones. Pero ahorita, ¿qué pasó con eso? Otros, ¿cómo le entienden? Caja torácica y pulmón. Se expande y lo jala. ¿Se entiende o no? Pues están pegaditos. Jala y jala al otro. Jala, y entró aire, lo separó. Se expande, ya no le sigue. ¿Se entiende la idea o no? Se quedó comprimido. Expiración, ya no se pega. Antes paraban como
juntitos. Pero ¿quién jalaba siempre? Caja torácica, expande al otro. Comprime. Caja torácica, expande al otro. Entró aire. Caja torácica, ella no le sigue. Porque entró el aire, ya la impresión negativa. ¿Entendido? Oscar, ¿está bien? ¿Vamos bien? Qué bueno. Pero tengo que terminar estas dos diapositivas. Alveolo, ¿de acuerdo? Conducción, volumen de ventilación alveolar. De los 500 mililitros, 350 mililitros llegó acá. Obvio que no somos un alveolo, debe haber millones de alveolos, que los 350 mililitros está ahí en todos ellos. Aquí está el alveolo. Esto es lo de adentro. El rol del alveolo debe tener una conducción, ¿sí o no? Porque el aire no es que sea una célula, ¿sí o no? Supone que llega una tubería que llega hasta un alveolo, ¿sí o no? Salvo que el alveolo sea así y la tubería esté por acá, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Lo vamos a entender para forzarlo, que viene acá el bronquiolo, ¿se entiende? El alveolo, y tendría que estar rodeado por esta pelota debe estar rodeada por capilares. Dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Miren, el 2 tiene como granulitos. Estos producen la famosa sustancia surfactante. ¿De acuerdo? El 2, no el 1. Este se parece al endotelio, ¿sí o no? Porque es un epitelio plano, igual que el endotelio. Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Todas las membranas respiratorias, como los alveolos, como los parabronquios, todas las membranas respiratorias son membranas húmedas, o sea, con una capa de agua. Todas las membranas respiratorias tienen que ser húmedas, no pueden estar secas. La piel del sapo tiene que estar húmedo, si no está húmedo no hay intercambio cutáneo, tiene que estar húmedo, nunca seco. ¿Por qué? Porque justo acá debajo, justo por detrás, tendría que ver acá un vaso sanguíneo, ¿o no? Sí. Si está un vaso sanguíneo, tiene que tener su endotelio, ¿de acuerdo? Y acá está el glóbulo rojo, con su hemoglobina que es rojita dentro, el glóbulo rojo. ¿El plasma es agua o no? En el medio ambiente, el oxígeno está como burbujas de aire, ¿de acuerdo? El oxígeno está aquí como burbujas de aire, ¿o no? ¿Se entiende la idea o no? Porque es aire, están explotando las burbujas, ¿de acuerdo o no? Sería imposible que una burbuja de aire pase de frente a la bolsa. Tiene que solubilizarse. O sea, el oxígeno tiene que disolverse ¿dónde? En el agua, y del agua pasar ¿a dónde? Al plasma. Y del plasma pasar ¿a dónde? Al glóbulo rojo. ¿Se entiende la idea o no? O sea, no como molécula de agua en el aire, una molécula de oxígeno en el aire, para decir permiso, fosfolípido, voy a pasar, me tengo que ir al otro. No. Primero tiene que solubilizarse, tiene que mezclarse ¿con quién? Con el agua, si no, nunca va a poder pasar por los fosfolípidos. Por eso las membranas respiratorias tienen que tener una capa de agua. No estoy diciendo de allanar en un momento que esté lleno de agua, porque si un ahogado no respira, ¿sí o no? Un ahogado está lleno de agua y afuera. O sea, es una capita, acá lo han exagerado. Debió haber sido así, chiquitita, ¿me entiendes o no? Y estas sustancias surfactantes son como los detergentes. Las moléculas de agua, acá hay una molécula de agua, esta es el surfactante,
molécula de agua, molécula de agua, molécula de agua, molécula de agua, molécula de agua. Todas las moléculas de agua, entre ellas, se quieren juntar o desunir. Si tú tiras una gotita y pones otra gotita encima, y pones otra gotita encima, otra gotita encima, como un gran botón. O sea, las moléculas de agua entre ellas se quieren juntar, quieren estar todas juntas. Entonces, cuando las moléculas de agua entre ellas se quieren juntar, el pulmón colapsa. Porque todo se pega. Y si el pulmón colapsa, ¿podrá hacer intercambio gaseoso? Entonces, el suceso surfactante es un detergente, ¿qué es lo que hace? Lo separa. Me pongo acá y lo estorbo. Me pongo acá y lo estorbo. Me pongo acá y lo estorbo. ¿Para qué? Para disminuir esa fuerza de atracción entre moléculas de agua. Gracias a ello, esta sustancia surfactante, evitamos el colapso de los alveolos. Eso es importante tenerlo presente. Aquí, esta es la última. A su descanso, nos pasar a la segunda parte. Este día de recordar, miren. Boca, faringe, bronquios, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquiolos, bronquiolos respiratorios, alveolos. ¿Qué llega a los capilares? Intercambio gaseoso. Si yo corto alveolo, neumocito tipo 1, en el otro lado, capilar, endotelio, que está acá, el glóbulo rojo, oxígeno del alveolo al capilar y CO2 del capilar al alveolo. Y miren, hay una membrana basal entre el alveolo y el endotelio. Este es el espacio intersticial. Este espacio intersticial debería ser de gran espesor o lo más delgadito posible. Lo más delgadito, más grueso, Julio. Claro, si es muy grueso, ¿podrá pasar los gases con facilidad? Entonces, una neumonía intersticial, si esto hay respuesta inflamatoria, hay gran cantidad de mediadores inflamatorios, ¿qué ocurre con esto? ¿Se adelgaza o se engruesa? Y si se engruesa, ¿el intercambio será mejor o peor? Peor. Profe, entonces pasa mediante agua, lo que es el CO2. ¿O va directo? Tiene una capa de agua nada más y luego pasa con facilidad. No es que pase el agua por el otro lado, simplemente tiene que solubilizarse para poder pasar. Es lo único que he dicho. O sea, el oxígeno se solubiliza con el agua y se puede pasar. Así es, si no, no puede pasar al otro lado. Tiene que solubilizarse. Listo, chicos. No se convierte en agua para que pase. No se convierte en agua, ya se está solubilizando.